Bueno, eh, para recordar el concepto de la formulación del modelo gamma phi, vamos a plantear los conceptos básicos del equilibrio de fases. El modelo gamma phi se llama así porque relaciona las variables de dos fases. Estamos analizando mezclas, líquido con vapor. El modelo gamma phi se llama así porque, bueno, gamma se refiere al coeficiente de actividad de la fase líquida, phi se refiere al coeficiente de fugacidad de la fase vapor. En cualquier sistema de dos fases, las variables principales son composiciones, presión y temperatura. Para que un sistema de dos fases se encuentre en equilibrio, recordemos que deben de estar las dos fases a la misma temperatura y presión. El concepto de equilibrio propiamente define un estado del sistema donde las variables no cambian con el tiempo. No van a cambiar con el tiempo composiciones, ni temperatura, ni presión. Por notación, en la mayoría de los libros utilizan para la fase líquida la letra X para determinar fracciones molares, esto es directamente composición de cada componente, y la letra Y para determinar fracciones molares en la fase vapor. Ahí se entiende, por ejemplo, en la fase vapor, la composición Y es el número de moles de esa fase de un componente I entre el número de moles totales de la fase. Y composición en el líquido, igual es el número de moles de ese componente entre el número de moles totales. Eso en la fase líquida solamente. Generalmente para que se lleve equilibrio líquido-vapor se requiere que los dos componentes sean miscibles, sean solubles entre sí. Y bueno, esto no se restringe solamente a dos componentes, se puede restringir a un número de I componentes. Bueno, ¿qué es el modelo gamma phi? En el modelo gamma phi, bueno, se tiene una particularidad tanto para la especie en la fase vapor como para la especie líquida. En el modelo gamma phi comentamos para que un sistema se encuentre en equilibrio, presión y temperatura del sistema son iguales en la fase líquido y vapor, no así las composiciones. Las composiciones X y Y siempre tienen valores diferentes en la fase líquida o en la fase vapor, excepto en un punto. Existe un punto único donde la composición de la fase vapor de cualquier componente igual a la composición de la fase líquida. Eso recordemos que se llama azeótropo. Bueno, esto solo ocurre en el azeótropo, pero en las dos fases tenemos la misma temperatura y la misma presión. A su vez, un concepto clave es la llamada fugacidad. En las dos fases se iguala la fugacidad de cada componente en cada fase. La fugacidad de cada componente en la fase vapor en el equilibrio es igual a la fugacidad de cada componente en la fase líquida. Es decir, las fugacidades son iguales. Esto solamente en el equilibrio. Y bueno, esto tiene una consecuencia. La fugacidad en la fase vapor se calcula como la presión parcial de ese componente por el coeficiente de fugacidad de ese componente en mezcla. Se le llama phi a coeficiente de fugacidad. Vamos a definir qué es. Y bueno, se le coloca este circunflejo para diferenciar la fugacidad del componente si es en estado puro, sin mezclarse con nada, o en mezcla. En mezcla se coloca este circunflejo. Y bueno, eso es fugacidad en la fase vapor. En la fase líquida, la fugacidad de la fase líquida se calcula como la composición de la fase líquida de cada componente
por la presión de saturación de ese componente por el llamado coeficiente de actividad, que se le denomina gamma. Bueno, estos dos son parámetros, los coeficientes de fugacidad y actividad son parámetros que me dicen respectivamente qué tan ideal es el gas y el vapor. Perdón, el gas y el líquido. Sí, el coeficiente de fugacidad se utiliza para saber si un gas es ideal o no. Si yo calculo el coeficiente de fugacidad de un gas y me da exactamente 1, puedo asegurar que ese gas es ideal. ¿Y qué es un gas ideal? Es todo gas que se comporta de acuerdo a la ecuación de estado de gas ideal. Eso implica que las moléculas no interaccionan entre sí, que las colisiones entre moléculas son despreciables, las colisiones son elásticas, no hay fricción entre ellas, y que las moléculas están muy separadas entre sí. Eso es válido para gases a presiones bajas. En el caso de líquidos, si el coeficiente de actividad es 1 o tiende a ser 1, el líquido se considera también ideal. Entonces, aquí falta una simplificación. La presión parcial de la fase vapor se calcula como la fracción del componente por la presión total del sistema. Esa es la misma presión que se tiene en la fase vapor y la misma presión del sistema. Finalmente las dos fases están en estado de equilibrio. Entonces, eso es la presión parcial por el coeficiente de actividad, de fugacidad, perdón. Es igual a fracción del componente en la fase líquida, eso es X, por presión de saturación del componente por coeficiente de actividad. La presión de saturación se calcula con la ecuación de Antoine para cada componente. Esta última ecuación que acabamos de escribir, aquí en azul, es propiamente el modelo gamma phi, que se restringe al equilibrio. Se restringe al equilibrio porque se deduce de igualar las fugacidades en ambas fases. Esto ocurre solo en el equilibrio. ¿Para qué me sirve el modelo gamma phi? Me sirve para predecir todo el comportamiento de esta mezcla en equilibrio líquido-vapor a diferentes temperaturas y diferentes presiones. Yo puedo utilizarlo para predecir un azeótropo, puedo utilizarlo para saber, por ejemplo, si yo llevo cualquier mezcla multicomponente a, vamos a decir, una presión de una atmósfera y una temperatura de 100 grados centígrados, yo puedo predecir qué composición tiene el líquido y qué composición tiene el vapor. Esa predicción generalmente se hace en todo un rango de puntos y yo obtengo un gráfico que representa el comportamiento de equilibrio de esta mezcla. Ese gráfico es lo que conocemos como diagrama de fases. De ahí proviene entonces la formulación gamma phi. En algunas bibliografías, por ejemplo el libro de termodinámica molecular del autor Prausnitz, bueno, hace esta aproximación: coeficiente de fugacidad por fracción mol en la fase vapor por presión total es igual a coeficiente de actividad por fracción en la fase líquida por fugacidad de la especie en la fase líquida en estado estándar. Esto para la mayoría de las soluciones es la presión de saturación. En este caso, una de las principales limitantes del método es que para sistemas no ideales el coeficiente de fugacidad y coeficiente de actividad dependen de la temperatura, la presión y las composiciones. Esto convierte el modelo en un modelo no ideal y en un modelo que tampoco es lineal matemáticamente. No se puede resolver fácilmente la temperatura o la presión porque es tan
ligadas al coeficiente de fugacidad y coeficiente de actividad. En sistemas no ideales, phi es función de la temperatura, presión del sistema y composiciones de todos los componentes en la fase vapor. Pero en el estado líquido, a su vez, si la solución no es ideal, el coeficiente de actividad gamma es una función de temperatura, presión y composiciones en la fase líquida. Esto convierte el modelo gamma phi en un modelo no ideal. En sistemas... Sí, entonces para gamma, aquí se le pone subíndice I porque cada componente tiene un coeficiente de actividad diferente. En la mezcla, en la fase líquida y en la fase vapor. Para gases o soluciones ideales, estos valen 1. Lo que hace que el modelo gamma phi se reduzca a modelos más simples. Por ejemplo, este es el modelo gamma phi. Aquí la fugacidad estándar ya la vamos a cambiar por presión de saturación del componente I. Y bueno, dependiendo del estado en el cual yo considere la fase líquida y la fase vapor, esto se reduce a ley de Raoult modificada o a ley de Raoult propiamente. Bueno, ahorita está guardando. ¿Ideal con un gas real dentro del sistema? Sí, pero ese caso generalmente no se considera porque si tú tuvieras esto como un gas real, pero un líquido ideal, las condiciones para las cuales un vapor es real convierten el líquido también en un líquido real. Sí, prácticamente si el vapor es real, las dos fases se consideran real o no ideales. Bueno, esta palabra puede ser ambigua. Por vapor o gas real se refiere a que no sigue los modelos ideales. No es el término filosófico si existe o no, sino el término del modelo matemático. Okay. Bueno, voy a esperar si están escribiendo. Okay. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno. Vamos a recordar los métodos para ver cómo se calculan las constantes, cómo se calcula coeficiente de fugacidad y cómo se calcula el coeficiente de actividad. ¿Es una alarma o qué es? ¿Una alarma? Se sacaron también un montón. No, es un camión. ¿Es un camión? Creo que es un camión.
Ok. Déjenme ver si me da internet para mostrarles un ejemplo. Creo que sí. Y bueno, para recordar las fórmulas. Fugacidad. Sí me dio internet. Eso creo, sí. Gracias. Es que el Cengel no maneja equilibrio. El libro de Cengel no tiene la tabla de sustancias puras. Okay. Sí, entonces para determinar por correlaciones de Pitzer yo puedo usar esta ecuación. Phi es el exponencial de PR entre TR por B0 más omega B1. Eso lo leo directamente de tabla. Aquí abajo hay un ejemplo, se los puedo pasar también. Esto era la fugacidad del 1-buteno. Bueno, es meramente de tabla. Leo de tabla P crítica, T crítica, omega, temperatura, presión. Determino variables reducidas y calculo directamente los parámetros B0 y B1. Cuando calculo los parámetros B0 y B1, aquí da 0.67, por ejemplo. Ese es el método de correlaciones de Pitzer para sustancias puras. Hay otro método que usa la misma correlación de la ecuación virial, pero presenta tablas para ya no tener que integrar. Es decir, presenta tablas de esta integral. En ese método se lee de tabla la integral y ese método se llama método de Lee-Kessler, en honor a su autor. Entonces aquí coeficiente de fugacidad de la especie pura se calcula como un coeficiente de fugacidad 0. Esto se lee de tabla a la presión y temperatura reducida por un coeficiente de fugacidad 1 y todo esto elevado al factor acéntrico. En algunos casos hay que interpolar 2 veces para poder calcular Phi 0 y Phi 1. También les puedo compartir métodos grabados de la correlación de Lee-Kessler. Sí, tanto el método de correlaciones de Pitzer como Lee-Kessler usa esta tabla primero. Leen las constantes para cada sustancia pura. Omega, esto es factor acéntrico. Aquí está T crítica en Kelvin, P crítica en bares. Esa le sirve para calcular temperatura y presión reducida. Y Lee-Kessler presenta estas tablas. La tabla E13 tiene valores de Phi 0. Noten que aquí se cruza presión reducida contra temperatura reducida. Entonces ahí yo la leo. En algunos casos hay que interpolar 2 veces. Tengo tabla E13 es para Phi 0 para presiones reducidas menores a 1. E14 es Phi 1 para presiones reducidas menores a 1. Se tienen las mismas tablas para presiones reducidas mayores a 1. Para Phi 0 y para Phi 1. Eso para especies puras. En algunos casos hay que sacar. Para mezclas se tienen 2 formas de calcular coeficiente de fugacidad. Bueno, de inicio para mezclas se representa como Phi del componente con un circunflejo. Para sustancias puras se representa solamente como Phi. Este circunflejo significa en mezcla. Hay 2 formas. Una es el cálculo riguroso, que usa un método que se llama reglas de mezclado. Las reglas de mezclado me sirven para determinar coeficiente de fugacidad de una mezcla de gases que tiene varios componentes. Yo tengo, por ejemplo, una fracción del componente 1, del componente 2, etc. Las reglas de mezclado asumen que, por eso se llaman así,
que en conjunto esa mezcla se puede comportar como una sustancia pseudopura. Es decir, calcula las propiedades de este gas como que está en mezcla, pero las calcula como si fuera una especie pura. Las reglas de mezclado son una especie de promedios. Estas son las reglas. Se llaman reglas de mezclado o reglas de combinación de Prausnitz. Y bueno, usa coeficientes viriales. Y se calculan las propiedades de la especie pura con estas reglas. Omega IJ, por ejemplo, es el factor acéntrico de la mezcla. Si es de dos componentes, esto directamente es el promedio aritmético. P crítica IJ se calcula como factor de compresibilidad crítico IJ por la constante R por temperatura crítica IJ. IJ representa interacción entre ambos y digamos es el promedio de las temperaturas de cada componente. El primer componente se le llama con índice I, el segundo con índice J. Como veíamos acá, el factor acéntrico de I más el factor acéntrico de J entre 2 representa el factor acéntrico promedio. La T crítica se promedia no con un promedio aritmético, sino se multiplican las dos T críticas de cada componente, se eleva a la 1 medio, y eso se multiplica por 1 menos un factor que se le llama K promedio. Este se determina de forma experimental. Si no tienen el valor se puede asumir que es 0, si no hay datos, y en algunos casos existen bases de datos para diferentes sustancias y yo puedo determinar ese valor. El volumen crítico se promedia como la mitad de la suma de los volúmenes críticos de cada componente a la 1/3 y eso se eleva a la 3. Factor de compresibilidad Z crítico IJ es, bueno, aquí sí es el promedio aritmético. Entonces, si yo quiero determinar coeficiente de fugacidad de un componente en fase gas, si es puro puedo usar las reglas de correlaciones de Pitzer, pero si es una mezcla, yo puedo promediar todas las propiedades de esa mezcla como si fuera una especie pura. Y eso se hace igual, yo leo de la tabla B1, por ejemplo, si yo tengo dos componentes, pensemos metano y etano, leo omega, leo presión crítica, leo Z crítica, volumen crítico. La última no se requiere, esto es temperatura normal de ebullición del componente. Todo lo demás sí. Y bueno, con estas dos, si tuviera una mezcla metano-etano en fase gas, yo puedo promediar todas estas variables con las reglas de combinación y obtener un dato único, y con ese dato único yo puedo determinar coeficiente de fugacidad de la mezcla como si fuera una especie pura. Hay dos formas, una es directamente usar correlaciones de Pitzer, otra es calcular los parámetros que están acá. Estos son parámetros de la ecuación virial. B y J se llama primer coeficiente virial en mezcla y esto se relaciona directamente con las variables de las correlaciones de Pitzer B0 y B1 que están acá. Bueno, ya cuando se determinaron las variables B11 y B22, esto representa para la ecuación virial la interacción entre moléculas. De aquí yo puedo determinar directamente coeficiente de fugacidad 1 y coeficiente de fugacidad 2. Ese es un método. Es el método llamado reglas de mezclado o reglas de combinación. El autor se llama Prausnitz. Ese es el cálculo de manera rigurosa. Si no queremos hacer el cálculo de manera rigurosa, en algunos casos, otra forma de calcular coeficiente de fugacidad de mezclas es usar un modelo que se llama modelo de solución ideal.
En este caso no tengo que hacer todo el desarrollo para mezclas, sino que se asume como solución ideal que el coeficiente de fugacidad de cualquier componente en estado puro se puede considerar como el coeficiente de fugacidad de cualquier componente en mezcla. Entonces ya no requiero hacer todo el desarrollo de las reglas de mezclado, puedo determinarlo solamente considerando que es una sustancia pura con correlaciones de Pitzer. Esos son los métodos que hay para calcular coeficiente de fugacidad. A su vez también para especie pura, ya cuando ustedes saben el valor de coeficiente de fugacidad, la fugacidad se calcula, en este caso coeficiente de fugacidad de una especie pura es la fugacidad de la especie por la presión. Y bueno, la fugacidad sabemos que es la presión real o la presión efectiva que tienen cada componente dentro de esta fase de vapor. Directamente es la fuerza de ese componente por unidad de área a lo largo de todo el sistema. Eso para sustancia pura. Entonces, bueno, si tú quieres calcular fugacidad, de aquí despejas. Ok. No, la puse al revés. Hay que corregir porque la puse al revés. Esto que puse es fugacidad. Vamos a volver a corregir. Es que coeficiente de fugacidad es cociente de presión parcial del gas, que en este caso se define como fugacidad entre presión. Ahora sí. Fugacidad es coeficiente de fugacidad por presión. La fugacidad tiene unidades de presión. Esto se mide en bares, atmósferas, etc. La diferencia con una mezcla es que el coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla se calcula diferente. Como en la mezcla yo tengo fracciones molares, bueno, ese coeficiente de fugacidad representa el cociente de fugacidad de la especie. También la fugacidad es en mezcla entre presión parcial de la especie, o bien fugacidad de la especie en mezcla entre fracción molar por presión, de modo que la fugacidad de una especie en mezcla se calcula como fracción molar en la fase vapor de la especie por la presión de la especie por el coeficiente de fugacidad de la especie en mezcla. Esta es la diferencia. En especie pura se calcula directamente como coeficiente por presión, en mezcla se calcula como fracción mol por presión por coeficiente de fugacidad en mezcla. Bueno, aquí es sencillo recordar porque en mezcla yo tengo definida la fracción mol. En especie pura la fracción mol vale 1. Realmente sería la misma ecuación, pero defino 1 para la especie pura. La fracción de la especie, siendo la especie pura, vale 1. Bueno, para la siguiente parte, para el cálculo de coeficiente de actividad, se tienen varios modelos. La mayoría de los modelos asumimos que el coeficiente de actividad, bueno, es un factor que me dice qué tan ideal es este líquido. Si ese coeficiente de actividad vale 1, el líquido es ideal. Generalmente, en una mezcla multicomponente, esto es función de la temperatura del sistema, que es la misma en fase vapor y fase líquida, es función de la presión del sistema, igual es la misma en ambas fases, y es función de las composiciones de cada componente. Hay varios modelos que me sirven para determinar coeficiente de actividad. Esta es la definición formal de coeficiente de actividad, de acuerdo al modelo gamma phi. Igual comentamos que la fugacidad en mezcla de la especie líquida para cada componente en el equilibrio es igual a la de la fase vapor. Bueno, en este caso, el coeficiente de actividad de cualquier componente, hay un valor para cada especie química en esta mezcla, se puede calcular como este cociente. Es la fugacidad de la especie
en mezcla entre el producto de las fracciones molares de cada especie en la fase líquida por fugacidad de esa especie en estado puro en la fase líquida. Sí, para simplificar el coeficiente de actividad, si recordamos que esto es un cociente que me dice qué tan ideal es el líquido o qué tanto se aleja de la idealidad de una solución líquida. Es análogo al coeficiente de fugacidad. Como el coeficiente de fugacidad era de cualquier especie, esto era la presión real entre la presión de un gas si se considera ideal. El coeficiente de actividad es igual, sería la fugacidad de la especie en mezcla, si la mezcla es real, entre la fugacidad que tiene esa especie en la mezcla si se considera la mezcla ideal. Esto se simplifica como esta ecuación. Directamente lo pueden calcular como presión parcial del componente entre fugacidad de esa especie si se considera ideal. La presión parcial de la especie es la fracción en la fase vapor por la presión total entre la fugacidad de la solución ideal. Y esto es composición de la especie en la fase líquida por presión de saturación de esa especie en la fase líquida también, pero a la temperatura T del sistema. Esta se calcula con la ecuación de Antoine. Esta ecuación es importante porque me sirve para determinar directamente coeficiente de actividad si yo conozco las composiciones en la fase líquida y la fase vapor, la temperatura y la presión. Bueno, vamos a tomar esa ecuación entonces. Ok, esto se llama regla de Lewis-Randall. Asume que la regla de Lewis-Randall asume que la fugacidad en mezcla de la especie es directamente proporcional a la composición en la fase líquida y la constante de proporcionalidad es la constante de Henry. Esta es la constante de la ley de Henry que es función de temperatura. Para los cálculos de coeficientes de actividad, se plantea una expresión. Se plantea que para la solución líquida, una propiedad que se llama energía libre de Gibbs de exceso entre RT está relacionada directamente con el coeficiente de actividad, con el gamma. Bueno, primero hay que recordar que es energía libre de Gibbs de exceso. Esta energía libre de Gibbs de exceso se llama de exceso porque para un líquido se define como la diferencia de energía libre de Gibbs de exceso del líquido real menos la energía libre de Gibbs de exceso del líquido si se considera ideal. Esta diferencia se llama energía libre de Gibbs de exceso. Y bueno, tiene las mismas propiedades que la energía libre de Gibbs. Si recuerdan, esto se define en términos de otras propiedades. Por ejemplo, entalpía, existe una entalpía de exceso menos temperatura por entropía. Y existe una entropía de exceso. Esta se puede determinar a partir de las entalpías y entropías de líquido, sabiendo la temperatura del líquido. Generalmente se hace de forma experimental, es decir, se construyen o se forman soluciones que tienen diferente composición de los dos componentes. Se miden sus variables, por ejemplo, presión, volumen, temperatura. Con base a ello se determina entalpía, entropía y esta diferencia me da energía libre de Gibbs de exceso. Existen relaciones entre energía libre de Gibbs de exceso y coeficiente de actividad.
Por eso es importante esa propiedad. Directamente, se las voy a mostrar aquí. Estas son las relaciones que se usan. Estas son todas las relaciones que existen para propiedades de exceso. Tengo relaciones para volumen, entalpía, gamma. Las importantes para cálculo de coeficiente de actividad son estas dos. Esta relaciona logaritmo natural de coeficiente de actividad para cada especie en términos de esta propiedad. Esta propiedad es derivada parcial de energía libre de Gibbs de exceso entre RT con respecto a moles del componente, a presión, temperatura y moles del resto de los componentes constante. Esto, bueno, si lo ven así, lo que está entre corchete es una propiedad molar parcial. Se llama energía libre de Gibbs de exceso molar parcial. Entonces, por definición, y esa es la ventaja de usar propiedades de exceso, el logaritmo natural del coeficiente de actividad de cualquier componente es la energía libre de Gibbs de exceso entre RT molar parcial. Esta es la notación del libro de Smith. Este guión arriba significa que se deriva con respecto al número de moles, a presión, temperatura y moles del componente J o del resto de los componentes que no son I constante. Y esto, ¿sí? Para este caso, La ventaja de que el logaritmo natural de gamma se relacione con energía libre de Gibbs molar parcial es que esto se expande por la propiedad de sumabilidad de las propiedades molares parciales de un líquido. Es decir, esta ecuación de acá, energía libre de Gibbs de exceso entre RT de la mezcla, se puede escribir como x1 logaritmo natural de gamma 1 más x2 logaritmo natural de gamma 2. Entonces, si yo tengo datos de energía libre de Gibbs de exceso, yo puedo modelarlos para calcular coeficiente de actividad. De ahí surgen varios modelos de coeficiente de actividad en términos de energía libre de Gibbs de exceso. Esos modelos de coeficientes de actividad se pueden determinar a partir de varias ecuaciones. Entonces, bueno, hay casos en los que generalmente se les da una función de energía libre de Gibbs de exceso entre RT y esto como una función de x1 y x2. Por ejemplo, no sé, esto es 8x1 más 9x2 al cuadrado o algo así. Si ustedes quieren encontrar energía libre de Gibbs de exceso a partir de una función de energía libre de Gibbs entre RT y usarla para calcular coeficiente de actividad, se usan estas dos ecuaciones deducidas a partir de la ecuación de Gibbs-Duhem. Ya están escritas nada más para sustituir acá. Logaritmo natural de gamma 1 es la función de energía libre de Gibbs de exceso entre RT más fracción x2 por la derivada de energía libre de Gibbs de exceso, es la derivada de esta parte con respecto a x1. Y de manera similar, esta es la ecuación para coeficiente de actividad de la especie 2. Lo que hay que hacer es, esta ecuación, si la tienen en términos de x1 y x2, reducirla a una sola variable que es x1. Es decir, sustituyan x2 como 1 menos x1 y obtienen una función de una sola variable. Para esa función, obtengan la derivada y sustituyen en estas ecuaciones. Entonces, bueno, este video se los voy a compartir. En este apartado les voy a poner un ejemplo para ver cómo se deducen coeficientes de actividad o fórmulas de coeficientes de actividad en términos de energía libre de Gibbs de exceso.